Bueno, pues primero que nada, me da gusto estar otra vez con ustedes, después de pues ya bastante tiempo. De hecho, comencé yo la carta y me fui. No, por diferentes circunstancias no habíamos podido estar, pero ya todo parece indicar que otra vez vamos a estar por aquí los miércoles con el favor de Dios. Y vamos a leer aquí, en este pasaje, algo que es importante e interesante. ¿Sí? En esta parte de la Escritura, nosotros vamos a encontrar una verdad o una realidad que la Escritura... Espéreme tantito porque aquí ya se me... ok, ya. Está perfecto, sí. Ok, sí. Bien, 1 de Pedro 1. Vamos a leer desde el 13. Yo sé que ya hablaron la semana pasada acerca de redención, ¿sí? No vamos a tocar mucho el tema de redención porque ya lo vieron. Pero yo quiero puntualizar varios aspectos que en este pasaje creo que son importantes. Si ustedes recuerdan, cuando comenzamos la carta, hablábamos acerca de por qué la carta de Pedro es una carta importante, relevante. Esta carta nos permite a nosotros mirar, ver las cosas desde una perspectiva eterna. Saben, ese es uno de los problemas más importantes que la iglesia ha acarreado durante mucho tiempo, la perspectiva, ¿sí? Le llaman en algunos círculos hoy en día, para hacerlo un poquito más rimbombante esto, la cosmovisión, ¿sí? La cosmovisión cristiana, el punto de vista, ¿sí?, cristiano de las cosas. Ahora, yo quiero ir un poquito más allá de esto y quiero decirles que la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, es un elemento importante que Dios nos ha dejado para permitirnos a nosotros tener una perspectiva no terrenal, no temporal, no pasajera, no humana, sino eterna. Este es uno de los retos que el Nuevo Testamento toma, y de una manera muy particular el apóstol Pablo, tratar de cambiarnos el chip, ¿sí? Tratar de cambiarnos el chip precisamente con una perspectiva eterna, no temporal. ¿Cuál es la diferencia entre tener una perspectiva eterna y tener una perspectiva temporal, terrenal, humana? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice, desde su opinión, cuál es la diferencia o de qué manera nuestra vida se ve afectada positiva o negativamente entre cuando estamos con una perspectiva eterna o cuando tenemos una perspectiva terrenal, humana o temporal? ¿Quién me ayuda? Sí. Ok, perfecto. Esperanza es una palabra clave aquí. ¿Qué entendemos por esperanza? ¿Perdón? Lo porvenir, perfecto. ¿Qué más? Ok, implica la fe, muy bien. Fíjense, literalmente la palabra esperanza proviene de un vocablo griego que es elpis. ¿Sí? Esta palabra elpis significa expectativa. Expectativa. ¿Y por qué decimos que es importante? Y es un sinónimo de esperanza, pero esta expectativa es positiva, ¿sí? Es decir, estoy a la expectativa de lo que va a venir, de lo que voy a recibir,
de con quién voy a estar, de dónde voy a estar, ¿sí? De aquello que Dios ha prometido. Esa es la esperanza. Si yo puedo tener esperanza, voy a tener una perspectiva eterna. Por ejemplo, si te dicen, mira, en 10 minutos va a llegar una olla de mole verde con arroz, tamalitos de esos, de tortillas hechas a mano, pero 10 minutos. Entra alguien por ahí con papitas o algo, alguna comida chatarra, ¿sí? Y te dice, ándale, cómete una bolsa. Y tú le dices, bueno, mira, te acepto una, pero no te comerías la bolsa. Bueno, yo no. ¿Por qué? Porque tengo la expectativa ¿de qué? Del mole. O sea, llenarme con papas cuando va a haber mole, no. O sea, sería un pecado muy grave. ¿Sí? Sabrán, uno de mis platillos favoritos es el mole verde. Entonces, para mí esa sería la expectativa. ¿Cómo afecta a mi vida una perspectiva eterna de lo que viene, de lo que vendrá, de dónde estaré? ¿Sabes qué? Me ayuda a vivir en esta vida de manera distinta. No sé si me entienden. Si yo tengo esa expectativa y esa perspectiva eterna, ¿sí? Con esperanza, entonces las cosas son completa y totalmente diferentes, ¿sí? Ahora, fíjense cómo comienza el verso 13. El verso 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿sí? Y aquí quisiera que leyéramos nosotros este mismo texto, esta parte del texto, en otra versión. Si me pones la NBI, por favor, aquí en esta parte, ¿sí? Fíjense cómo el ceñir los lomos del entendimiento, cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Lo dice así: por eso, dispónganse a actuar con inteligencia. Aquí el asunto, ¿de qué se va a tratar? Aquí el asunto se va a tratar de pensar, de inteligencia, ¿sí? Aquí la palabra inteligencia o entendimiento en la Reina Valera 60 es una palabrita griega que es dianoia, con D de dedo, dianoia, toda así y latina, dianoia. Esta palabrita dianoia significa pensamiento profundo, facultad mental o disposición para pensar. Entendimiento, mente. Esto no es un pensamiento superficial, ¿sí? No. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando... Híjole, iba a hacer una pregunta, pero creo que no me iba a resultar la pregunta bien. Porque iba a decir, ¿cuánto tiempo te tomas decidiendo qué zapatos te vas a poner? ¿O qué ropa te vas a poner en la mañana? Pero está hablando un hombre. Y no me tardo mucho. Pero ¿qué pasa si le pregunto a una mujer? ¿Y si tiene una cita importante? ¿Y si tiene una presentación en el trabajo? ¿O si tiene una reunión, una fiesta? ¿O si es la anfitriona? Hay muchas razones como para... Por eso dije no me iba a salir la pregunta. Pensemos que todos pensamos como hombres. Yo salgo y digo, ¿qué me voy a poner? Pues lo que hay disponible, ¿no? Y esto te lo pusiste antier, pero está limpio, no pasa nada. No es un gran problema, ¿sí? Para nosotros. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si se trata de comprar un auto? ¿Para la mujer es un gran problema comprar un auto? No. Color, tamaño, se ve bien ese. No, espérame tantito. Es que el hombre dice, este tiene tantos caballos de fuerza, este
tiene tantas válvulas, es la respuesta y el torque de este es esto. No, no, no. Y es todo un pensamiento profundo para tomar una decisión. ¿Sí? ¿A qué tipo de pensamiento se refiere dianoia cuando dice dispónganse para actuar con inteligencia? Al segundo, en el caso del varón. ¿Por qué? Porque es algo a lo que le tienes que dar vueltas, es algo que tienes que analizar profundamente. No es una decisión, no es un razonamiento que simple y sencillamente basas en algo superficial. No, estamos hablando de algo serio. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Pedro? Dispónganse a actuar con inteligencia, a tener un pensamiento profundo acerca de esto. Continuamos leyendo. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia de Dios, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bien, entonces, aquí ya nos coloca un punto en donde, ¿sí? Estoy yo frente a las palabras de Pedro. El punto en donde me lo coloca en mi pasado, en mi presente o en mi futuro. Dice que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Sí? ¿En dónde está marcando el punto? ¿En dónde está diciéndonos o a dónde está apuntando? ¿A nuestro presente, a nuestro pasado o a nuestro futuro? Sin miedo. Futuro, tal cual. ¿Sí? Entonces, ahora nos está diciendo algo que viene. Esperad, ¿sí? Esperad por completo, ¿sí? Esperad por completo. Y aquí, adivina cuál es la palabrita que usa para esperar. El piso. De donde viene la palabra esperanza, que es elpis. Una expectativa alegre. ¿Sí? Una expectativa ferviente de lo bueno que vendrá. Esta es la característica de elpis. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño, un día rompimos una mesa de centro de vidrio. Entonces la espera de la llegada de mis papás, ¿tú crees que era, bravo, van a llegar mis papás? ¿Tú crees que era así? No. Chispas. No era una expectativa gozosa, alegre, ni favorable. Era todo lo contrario. ¿Sí? Pero ¿qué sucede cuando los papás fueron a comprar regalos o dulces, golosinas o algo que esperábamos? Pues entonces era completamente lo contrario. Era una espera feliz, gozosa. Ya quiero que llegue, ya quiero que llegue, ya quiero que llegue. Eso es lo que Elpis describe. La espera gozosa. La espera feliz, alegre, que nosotros tenemos de lo que Él nos dará. Ahora, nos dice cómo debemos nosotros estar en esas circunstancias. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Mientras esperas, tienes que vivir de la manera correcta como hijo obediente, siendo santo, perfecto. Sed también vosotros santos toda vuestra, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bien, ¿cuál es la característica que engloba el comportamiento que debo de tener mientras espero la manifestación de Jesucristo, el regreso de Jesucristo, la herencia que Jesucristo tiene para mi vida? ¿Cuál es la característica o la condición que debe tener mi vida mientras tengo esa espera? Exacto, con temor. Y entonces yo digo, ¿es en serio?
Dios quiere que yo me conduzca y viva en temor, con miedo. ¿Se estará refiriendo a que yo tenga miedo? ¿Temor de qué, a quién o de qué tipo de temor está hablando? Ok, está hablando del temor de Dios. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque nosotros, dice, debemos conducirnos en temor. Bien, ahora, hay un mosquito. En este aspecto, ¿sí? Fíjense cómo nos lo dice. Pónmelo en NTV, perdón, en NBI, ¿verdad? Es la que tenemos. NBI, el 17, dice: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan, ¿cómo dice? ¿Con qué tipo de temor? Reverente, mientras sean peregrinos en este mundo. Entonces, aquí nosotros ya encontramos un elemento adicional. Ese tipo de temor no es un temor de miedo. Y quisiera yo poner eso entrecomillado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el término sí implica un temor reverente, el miedo es miedo. El temor es temor. Y aquí el domingo, ustedes escucharon, ¿sí? Los que estuvieron por acá, ¿cuál era la pregunta de la prédica del domingo? ¿Temor a Dios? ¿Se acuerdan? Hugo compartió este tema el domingo pasado, temor a Dios. ¿Acaso? Y él mencionó dos extremos, si no mal recuerdo. ¿Sí? ¿Cuáles fueron esos dos extremos? El que le tiene miedo completamente a Dios y el que dice, no le tengo miedo, es mi amigo, es mi cuate. Buena onda Jesús conmigo, no tengo de qué preocuparme. No, hay un punto en donde nosotros necesitamos entender que Dios es nuestro amigo, que nos ama con amor eterno y que nos va a seguir tratando con misericordia y con bondad, pero sigue siendo Dios. Y sigue Él siendo santo y sigue siendo justo y no tendrá por inocente al culpable. Y si no perdonó a los ángeles, ¿cómo pensamos nosotros que nos perdonará a aquellos que no nos arrepentimos? Entonces, ¿sí? La característica aquí de nuestra conducción, de nuestras obras y de todo lo que hacemos tiene que ser con temor a Dios, ¿sí? Esto es importante. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿por qué tenemos nosotros que conducirnos con temor de Dios? Pues mira, para empezar, ¿sí? Dice aquí en el verso 17, pónmelo otra vez en 60 por favor. El 17 nos dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, ¿qué hace? Juzga, ¿sí? ¿Por qué tengo que conducirme yo con temor de Dios? Porque seremos ¿qué? Juzgados, exacto. ¿Has pensado en eso? Por ejemplo, ¿qué pasa si tú sabes que, por ejemplo, hace muchos años en la Ciudad de México, bueno, no sé, creo que hoy no sé cómo suceda, pero sabíamos que los de tránsito, la policía de tránsito solo estaba hasta las 8 y a veces 10 de la noche, según los días. Después de las 10 de la noche no había tránsito, entonces te podías pasar un alto. Fíjate lo que son las cosas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando estás tú en un semáforo si manejas? O qué pasa, por ejemplo, si estás en un lugar donde no hay autoridad, no hay ley, no hay quien te obligue a cumplir con las reglas, con las normas. ¿Qué hacemos normalmente nosotros? Pues no las pasamos. Esa es la naturaleza humana, a transgredir las leyes. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza caída la que nos lleva a eso, ¿sí? Esa es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios?
Dios nos dice, serás juzgado. Entiende, tienes un juez que juzgará todas las cosas. El libro del Apocalipsis, ¿cómo termina? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a sus obras. El mensaje del evangelio que dio el apóstol Pablo allí a los atenienses en Hechos capítulo 17 dice: varones atenienses, en todo veo que sois muy religiosos, porque pasando por vuestros altares me di cuenta de muchas deidades que tienen, pero me llamó la atención una que decía al Dios no conocido. Pues ese Dios al que ustedes adoran sin conocerle es el Dios del que yo les quiero hablar. El Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que hizo de un solo linaje a los hombres. El Dios que determinó los límites de su habitación. Pero también el Dios que un día juzgará al mundo por medio de Jesucristo. Y esa es la advertencia de toda la Biblia. Hijo mío, tome placer tu corazón. Anda en todo lo que quieras, dice el libro de Eclesiastés. Pero sabe una cosa, sobre todo lo que tú hagas, te juzgará Dios. ¿Hemos pensado en eso? Seremos juzgados por Dios. ¿Por qué me voy a conducir yo con temor de Dios? Porque el juicio de Dios es severo contra el pecador, contra el desobediente, contra el que no vive de acuerdo a sus leyes. ¿Por qué me voy a conducir con respeto hacia Dios, teniendo una actitud reverente ante Él? Porque sé que Él me va a juzgar, ¿sí? Sin acepción. Esto es importante. ¿Cuántos de nosotros nos creemos especiales? Yo soy especial, ¿tú eres especial? Somos especiales para Dios, ¿no? Perfecto, está bien que te sientas especial, pero no te sientas especial para no ser juzgado. Porque a veces pensamos que las cosas se aplican para todos, menos para nosotros. Pensamos que Dios nos va a tolerar y nos va a pasar por alto nuestras faltas, nuestras fallas, no. Sin acepción, dice, de personas juzga según la obra de cada uno. Esa es la realidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué me tengo que conducir en el temor de Dios? Porque Él es nuestro Padre, pero además de ser nuestro Padre, es nuestro juez. Dice, si invocáis por Padre, es mi Padre, pero es mi juez. ¿De acuerdo? Tiene ese contraste Dios, Padre amoroso, eterno, papito, Abba Padre, lindo, cariñoso, tierno, pero cuando se trata del pecado, severo en su juicio. Bien, verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y aquí es lo que vieron la semana pasada, la redención. Fuimos redimidos, rescatados, ¿de acuerdo? Ahora, ¿sí? De una vida antigua. Tu vana manera de vivir, tu vida infructuosa, fue la que heredaste, fue la que recibiste, no puedes seguir viviendo en ella. ¿Sí? Rescatado es comprado, se pagó un precio para sacarte de la forma de vida en la que estabas. Con todas las actitudes, con todos los pensamientos, con todo lo que tú tenías, hacías, pensabas, fuiste rescatado de todo eso, se pagó un precio por eso. Imagínate, es como cuando le compras a tu hijo, ¿has visto ese comercial en donde le compran a una niña, creo, o a alguien, un juguete espectacular que viene en una cajota tremenda, ¿no? Y en vez de jugar con lo que venía dentro de la caja, el niño o la niña está jugando con la caja? Y tú dices, ¿es en serio? De haber sabido, voy aquí a todo de cartón y me ahorro unos cuantos pesos. Pues sabes, así somos nosotros cuando, ¿sí?, vivimos como vivimos. No disfrutamos del precio que se pagó por nosotros porque estamos viviendo de una forma en donde no estamos aprovechando nuestra libertad. Seguimos todavía bajo la esclavitud del pecado.
¿sí? Jugando y deleitándonos en lo que precisamente de dónde se nos sacó. Entonces, tengo que conducirme en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque se pagó un precio por mí. ¿Por qué? Porque ya no puedo vivir de la manera en la que yo vivía. Dios nos rescató. Dios nos rescató. Ahora, aquí llegamos al 19, que es: ¿por qué debo de vivir con temor de Dios? Porque se pagó un precio que es un precio sobreestimado, completa y totalmente. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles o perecederas, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuál fue el precio que se pagó por nosotros? Se pagó el precio nada más y nada menos que de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue el precio que se pagó, ¿sí? Entonces, aquí yo necesito tener esto muy claro en mente. ¿Por qué razón? Mira, el precio que se pagó fue la sangre. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que se haya pagado con la sangre de Cristo? Que murió. ¿Qué dice el libro de los Salmos en este aspecto? Fíjate, Salmo 49, versos 7 y 8. Si me lo ponen, por favor. Salmo 49, versos 7 y 8. Fíjate cómo dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ningún individuo, persona, ¿sí?, jamás, dice, podría pagar o rescatar la vida del otro. ¿Por qué? Porque es demasiado valiosa, ¿sí? Lógicamente aquí no está implicándose la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte era la única forma de pagar por otra vida. ¿Se acuerdan cuál era la ley? La conocida como ley del talión: ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. ¿Cuál era el pago para un homicida? La muerte. Tenía que pagar con su vida, ¿sí? Había atenuaciones, si había sido doloso, si no había sido doloso, y se instituyeron las ciudades de refugio para poder esconderse, para poder apelar, para poder tener tiempo y cosas por el estilo. Pero vida por vida. ¿Por qué? Porque la vida es algo precioso y valioso. Ahora, para pagar por nuestra vida, ¿qué se tuvo que entregar? La vida de alguien más. La vida de Jesucristo. ¿Qué era lo que se entregaba en el Antiguo Testamento para perdonarle la vida a los pecadores del Antiguo Testamento? La vida de un corderito, la vida de un palomito, la vida de un animalito, ¿sí? Eso era lo que sucedía. ¿Qué hacía el sacerdote cuando tomaba la sangre? Se agarraba de los cuernos y se identificaba a la persona que ofrecía el sacrificio con la sangre, con lo que ahí era derramado. Esta sangre es en mi lugar. Es un sustituto de lo que yo debería estar sufriendo, de lo que yo debería estar pasando, ¿sí? Ahora, vamos a Hebreos capítulo 10. Verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esos sacrificios no podían hacer perfecto a nadie, ¿ok? De otra manera cesarían de ofrecerse,
pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién creen que está hablando aquí detrás de todo esto? Cristo. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Mira cómo el sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre, es perfecto, único y maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué la sangre de los animalitos no era perfecta? Especulen, no necesitan saber la respuesta correcta. ¿Por qué? Perdón. No era santa. Bien, esa es una cosa importante. No era humana. Eso es impresionantemente importante. ¿Por qué más? Eran animales que eran un sustituto temporal, ¿sí? Entonces, fíjense, eran como que para apaciguar, calmar, ¿sí? La ira de Dios, pero no la apagaban completamente, no la extinguían, ¿sí? Mientras hubiera sangre, la ira de Dios estaba tranquila. No había sangre y la ira de Dios se podía derramar, ¿sí? Viene entonces alguien, dice Hebreos 2, que participó de lo mismo que nosotros, que es carne y sangre, o sea, como nosotros, y que vivió perfecto y sin pecado, ¿sí? Santo completamente, y se ofreció como precisamente el sacrificio perfecto a favor de nosotros. Cumplió con todos los requisitos, perfecto, santo, de lo mismo, ¿sí? Un hombre como nosotros. Y entonces el sacrificio fue diferente, fue distinto, fue único. Y por eso fue que el Señor, Dios Padre, todo lo aceptó, ¿sí? ¿Y cuál es la evidencia que lo aceptó? Que levantó a Jesús de entre los muertos. Y por eso nosotros sabemos que el sacrificio fue aceptado, ¿sí? Eso fue lo que sucedió. La sangre, la vida de Jesús fue el precio que se pagó por nosotros. Dime, ¿es cualquier cosa? No, para nada. Es lo más, por eso dice la sangre preciosa, ¿sí? Sangre preciosa, la sangre preciosa, hermosa, gloriosa, única, maravillosa de Jesucristo fue derramada ahí en ese monte Calvario para pagar por nuestros pecados, para ser librado. Entonces ahora yo, ¿qué tengo que hacer ante eso? Ante eso tengo que tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque mira, ¿qué dice Dios que hará con aquellos que tengan por inmunda la sangre de Cristo? Un juicio terrible. Tener por inmunda la sangre de Cristo es menospreciarla, no darle el valor correcto, no darle la importancia, vivir de mi manera. Murió por mis pecados, ¿qué se pagó? Imagínate, por ejemplo, un padre le compra a su hijo un auto eléctrico caro, carísimo. Hizo un esfuerzo por darle gusto al hijo, lo que tú quieras, ¿sí? El hijo lo agarra, juega con él un rato y después lo bota. El padre piensa que lo valoró. No,
O más allá, el hijo no lo juega como debe de ser, no tiene cuidado, lo azota, lo avienta, lo deja caer, lo está valorando. No, ¿qué va a hacer el papá? Ay, mi chiquito lindo, qué chistoso que eres. No, lo corrige, lo disciplina, hace algo al respecto, no está valorando. Nosotros igual, Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. ¿Qué pasa cuando nosotros no valoramos el sacrificio, el derramamiento de sangre? Dios se indigna, Dios se enoja. Por eso yo vivo con temor de Dios cuando considero que lo que se pagó por mí es la sangre de Jesús. El precio de mi salvación fue su sangre. Verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Yo creo que vamos a dejarle aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque la semana siguiente quisiera que habláramos acerca de esta parte, ¿sí? Manifestado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes tú que Dios, en su plan perfecto y maravilloso, que ha trazado desde la eternidad, y cuando decimos desde la eternidad, estamos hablando desde antes de la fundación del mundo? ¿Tú sabías que Cristo sabía lo que íbamos a hacer tú y yo? Piensa en la cosa más bochornosa que has hecho, más vergonzosa, y no para hacerte sentir mal o algo por el estilo, no, pero piensa quizá en eso de lo que te avergüenzas, que no quisieras que saliera a la luz, aunque ya te arrepentiste de ello, ¿sí? Dime una cosa, ¿sabes que Dios, a pesar de que Él sabía que tú lo ibas a hacer, te amó, te eligió y te perdonó desde antes? Eso es increíble. Y eso es lo que el texto nos dice. El texto nos dice, ¿sí?, que Él desde antes de la fundación fue destinado para pagar por nuestros pecados. Y fue manifestado en este tiempo por amor a nosotros. Fíjate, estamos hablando de un plan perfecto, eterno, que comenzó en la eternidad antes de que se creara el mundo, y que dice se completa en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, que es en lo que estamos viviendo nosotros y delante de lo cual estamos. Un plan completo y perfecto que Dios ha querido manifestarnos, que Dios ha querido hacer, que nos lleva a lo que dice el verso 21, al verso 22. Sí, la siguiente semana, con el favor de Dios, llegaremos hasta el verso 25, ¿sí? Entonces, aquí es importante que nosotros entendamos la primera parte. La primera parte es el temor de Dios. ¿Por qué vivimos nosotros de esta forma? Por la obra de Cristo. ¿De acuerdo? Ahora, esa obra de Cristo nos es revelada y manifestada desde la eternidad hasta nuestros días. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a vivir. Son dos temáticas en estos versos: redención y, podríamos decir, revelación. La revelación de Cristo a través de la historia a nuestro favor nos tiene que llevar a algo diferente y distinto, ¿sí? Una vida de una forma más intensa, fervorosa hacia el Señor. Así que, hermanos, primero Dios, la semana siguiente continuamos con esta parte. Hoy quedémonos con la idea de las razones por las cuales yo tengo que vivir con temor de Dios, ¿sí? Es importante que nosotros consideremos esto. Temor a Dios no es tenerle miedo. Yo, ¿sabes qué? Es como, por ejemplo, yo tenía un perro muy grande, ¿no? Un perro de ese tamaño, así grandote, se paraba y pues casi estaba, no, un poquito abajo de mí, pero podíamos boxear sin problemas. Jugaba mucho con él en esa parte. Era un Rottweiler con unos colmillos de ese tamaño, ¿sí? ¿Le tenía miedo? No le tenía miedo. Pero tengo 2, 3 huellitas de sus colmillos en algunas partes de mi cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un animalito y aprendí a tenerle respeto. Dios es bien lindo,
pero tenemos que aprender a tenerle el respeto que es. ¿Por qué? Porque sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Y en la medida en la que nosotros aprendamos a disfrutar a Dios como nuestro Padre, pero también como juez, como un Dios santo, entonces viviremos mejor. Y esa es la idea. El temor de Dios es entender y conocer quién es Dios, ¿sí? Y cómo se mueve Dios y cómo responde Dios ante una u otra circunstancia. Pero bueno, vamos a orar. Gracias, Dios, en esta tarde por la oportunidad, la bendición de abrir tu palabra, Señor, y que ella nos hable, nos muestre, nos enseñe qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú pides, qué es lo que tú esperas de nosotros. Dios, nuestra vida en este mundo no puede tener una visión limitada a lo que hay aquí. Nuestra vida en este mundo tiene que ser una vida con visión eterna, Señor. ¿Y por qué nos vamos a conducir? Porque nuestra esperanza está puesta en lo eterno, en lo venidero, Señor. Mientras ese tiempo llega, mientras llegamos a la eternidad, mientras recibimos aquello que nos ha sido prometido, en este mundo nos tenemos que conducir con temor de Dios. Que tu temor esté en nuestros corazones, que tu temor esté en nuestras vidas, que nos permita seguir creciendo y avanzando en el temor de Dios, Señor. Padre, de tal manera que todo lo que hagamos pueda rendirte honor, pueda rendirte gloria, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy está aquí. Gracias por su corazón, por su perseverancia, por su constancia, Señor. Por el corazón dispuesto que pones en ellos para conocer y escuchar de ti, Señor. No solamente te pido que les sigas añadiendo ese deseo, fortaleciendo ese corazón, sino te pido, Señor, que tú sigas edificándoles, mostrándoles tu voluntad. De tal forma, mi Dios, que no solamente sigan siendo buenos oyentes, sino se conviertan también en un medio que hable a otros acerca de lo que han conocido y de lo que han entendido. Que podamos multiplicarnos en otros, Señor. Que las verdades y realidades que nos has mostrado, que nos has hablado, las podamos transmitir a otros, Señor. Y que podamos ir avanzando en el caminar y en el andar de tu reino, Señor. Y que éste se vaya extendiendo, mi Dios, de acuerdo a tu voluntad. Confiamos, Dios, que es tu obra, que es tu iglesia y que tú, mi Dios, cumples tu promesa de edificarla. Sigue edificando nuestras vidas por medio de tu palabra. Que en cada uno de nosotros pueda haber, mi Dios, ese deseo de seguir creciendo y aprendiendo de ti. Que nuestro corazón pueda estar colocado en el lugar correcto, Señor. Pueda estar colocado en el sitio que tú has determinado, Señor. No mirando al hombre, no mirando las circunstancias, sino mirándote a ti. Guarda, mi Dios, nuestros corazones en tu paz bendita, hermosa y gloriosa, Señor. Permítenos ir a casa con bien. Guarda nuestro camino, Señor. Sé tú, mi Dios, con cada uno de nosotros y que cada hogar que aquí está representado, Señor, pueda recibir tu gracia y tu favor. Bendito seas porque nos amas, porque estás con nosotros y porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Cristo Jesús te agradecemos y te pedimos todas estas cosas. Amén.